Hola gente, en este video vamos a ver cuáles son los 5 mejores gatos en The Battle Cats. Cabe recalcar que esto no es un top, y el orden de las unidades no significa nada en particular, así que y sin nada más que decir, comencemos. Comenzamos con Dark Castle, una unidad relativamente poderosa, una unidad Sniper y Backliner, que cuenta con las siguientes estadísticas. Por supuesto, tiene estadísticas verdaderamente altas, 78.200 de vida, 17.000 de daño, 400 de rango de ataque, mientras que tiene una frecuencia entre ataques de 6 segundos, una velocidad de 10 y 5 empujes. Ella se destaca principalmente por ser una atacante a distancia con buen rango de perforación, junto a la habilidad de larga distancia, que le brindará un rango efectivo de 275 a 675, si bien tendrá un mayor rango de efectividad, también tendrá un lindo punto ciego, que peones con menos rango de ataque podrán golpearla sin que ella pueda hacer algo, aunque no deberías tener muchos problemas para mantener a los enemigos en el rango fuerte de Castle, por lo que y si bien si es algo malo de la unidad, no es como si pudiese perjudicar masivamente a Castle. Ella también con el 100% de probabilidad de maldecir a todos los enemigos durante 4.5 segundos. La maldición juega un rol muy importante para Castle, ya anula todo tipo de efecto negativo de cualquier enemigo en concreto y gracias a ser efectiva contra todo tipo de enemigo, entonces tendrá un uso sumamente fuerte en la práctica. Este efecto es uno de los puntos más fuertes que ha hecho que Castle sea muy fuerte y una de las unidades más poderosas en el juego. Ella también se destaca por poder crear réplicas de nivel 3 en un rango efectivo de 400 a 700. Esta habilidad no solo mejora el daño de Castle en gran medida, sino que también ayuda a poder maldecir a muchos otros enemigos con más probabilidades que sin réplicas. La réplica de Castle es de nivel 3, por lo que durará 3 segundos en la batalla. Esto significa que Castle golpeará 3 veces con réplica, el daño de Castle puede escalar hasta aproximadamente hasta 51.000 de daño, esto a muchos enemigos a la vez, aunque también depende de dónde salga la réplica, no siempre llegará a dañar y golpear con esos 3 hits. A su vez, también tiene las inmunidades a las oleadas, abducción, desgaste, maldición y réplicas. Dark Castle siempre ha ido meta desde el día que salió, y esto comparado al gran rendimiento y eficaz que puede llegar a ser Castle, tampoco es tan difícil que no se corone como de los mejores gatos del juego completo, superando por mucho a su versión del Uberfest. Sin embargo, Ponos sí ha estado nerfeándola indirectamente, con enemigos como los mastodontes, que la gran mayoría tiene inmunidad a las réplicas, reduciendo su buen impacto en gran medida, enemigos con mayor alcance que Dark Castle, como Luza, Zero Luza o Soractes por decir algunos. Y como no, la habilidad de Counter surge, que simplemente un nerfeo obvio a Dark Castle, devolviendo la réplica de Castle totalmente. A pesar de todo esto, Dark Castle sigue siendo tan fuerte como se espera, aunque eso sí, cuando la cantidad de enemigos con explosiones escale, ella puede verse presionada por estas explosiones, pero por el momento eso no va a ocurrir. En conclusión, una unidad ridículamente rota en todos los aspectos posibles, fácilmente la mejor del Epic Fest. Ahora veamos al legendario del Uberfest, así es hablamos de Izanagi y lo tan fuerte que es en combate. Izanagi es una unidad Nuker y Backliner, que cuenta con las siguientes estadísticas. Izanagi tiene estadísticas muy fuertes en su totalidad, vida, daño y alto DPS. Izanagi tiene un daño extremo a los enemigos con rasgos, con un rango de ataque de 350.
El daño extremo multiplica el daño por 6 con tesoros de frutas, por lo tanto, su daño al nivel 30, que es importante aclarar que su daño se divide en 3 golpes consecutivos de 30.600 cada uno, entonces su daño sería de 183.600 cada uno, lo que es una locura, porque puede bajarse grandes amenazas de pocos golpes, manteniendo su larga distancia que puede llegar hasta 800 de rango efectivo en su último golpe. Este último puede llegar a ser brutal por su gran alcance y altas posibilidades de atacar a enemigos verdaderamente fuertes. Izanagi puede destrozar a todo enemigo con rasgo no metálico que se interponga en su camino, aunque al tener tanto daño debe tener una debilidad. Obviamente es un atacante con múltiples golpes con ataque individual, por lo que es necesario limpiar el campo de peones molesto que se pongan enfrente del jefe al que deseamos golpear, aunque eso sí, si lo haces bien entonces podrás reducir la vida del enemigo deseado en gran medida. Él también cuenta con el invocador, que tiene el 100% de probabilidad de empujar y ralentizar durante 4.33 segundos. Es una buena forma de provocar daño, limpiar el campo de estorbos o alejar amenazas de Izanagi. Es una buena forma de evitar el final de Izanagi en algunos casos específicos, aunque hay un pequeño problemita, las unidades con esta habilidad no son acumulables, por lo que no puedes tener 2 Izanagis en la batalla, pero al menos no es para tanto, ¿verdad? Y por último, él tiene las inmunidades a las oleadas, congelamiento y maldición, son inmunidades muy interesantes que le permiten demostrar un mejor desempeño en la práctica, evitando el congelamiento de enemigos molestos como Henry, las oleadas de muchos enemigos como Diabolou y sus mini oleadas o la maldición de los enemigos Relics, anulando su daño extremo, así que Izanagi es mucho mejor de lo que uno puede pensar a primera vista. En conclusión, Izanagi es simplemente un destructor de enemigos con rasgos muy poderoso, con algunas contras, pero muy fuerte. Incluso con esto, es simplemente bueno para provocar un daño que hasta cierto punto, no tiene sentido. Ahora vayamos con Bahamut y sus explosiones, que gracias a estas es donde Bahamut verdaderamente se volvió meta y de las mejores unidades del juego actualmente. Las explosiones son una locura, ya que el alto daño de Bahamut es extremadamente alto, por lo que las explosiones harán ese mismo daño, al menos en su primera explosión. Su primera explosión hace el 100% del daño del dueño, en este caso, Bahamut activa las explosiones en su primer golpe, que es por cierto el más alto, por lo tanto hará 85.000 de daño en el nivel 30, la segunda explosión hará un 70% del daño base, o sea hará solo 59.500 de daño, mientras que la última explosión hará solo un 40% del daño base, el daño será de 34.000 de daño, en total, se puede provocar un daño máximo de aproximadamente 263.500 de daño, una locura de daño si me lo preguntas. Bahamut realmente puede destruir todo tipo de enemigo menos metálicos o provocar un daño exageradamente alto y destructivo para una unidad Knocker como lo es Bahamut. Invertir en este talento es vital si lo que quieres es volver a tu Bahamut una máquina de matar. Los demás talentos están bien pero no se comparan a lo roto y desbalanceado que están las explosiones de Bahamut Cat. Eso es todo. Balrog es una unidad con un daño relativamente alto y fuerte, con talentos tan buenos como se espera, eso sí, requiere de una alta inversión de NP, para realmente sacar el uso máximo de este Uber y subir también por medio de catelles para mejorar el desempeño de un Uber destructor completo. El talento más importante es el de aumento de daño, cuando su vida sea del 33% o menos, se activa en su último empuje, aumenta el daño en un 200%, el daño inicial de Balrog al nivel 30 es de 63.750, sumando su aumento de daño en un 200%, nos deja con un daño base de 190 y un 1250 de daño, para una unidad que ataca constantemente y que puede pegarse al enemigo y entrar en el punto ciego de ciertos enemigos, entonces es una locura. También deberías mejorarlo con el aumento de daño de un 20%, para que su daño sea de 229.500, y todo esto al nivel 30.
Balrog realmente tiene estadísticas ridículas para una unidad tan fuerte y con una recarga baja y un coste barato, siendo muy económico. Si quieres hacerlo aún más económico, es recomendable invertir en su reducción de coste, pero no es lo más prioritario. Y los talentos de aumento de vida y resistencia a las oleadas son igual de importantes para mejorar a Balrog. En otras palabras, una unidad muy fuerte a la cual deberías invertir mucho, tanto NP como Catelles. Hazlo para sacarle el verdadero poder de Balrog, no hay mucho más que decir. Y el último del cual hablaremos es, por supuesto, de Manique Lasercat, que es una unidad Meat Shield con un coste barato y una recarga rápida, con estadísticas para ser un excelente Meat Shield y uno de los mejores tanto para inicios como finales del juego, y probablemente para siempre. Es un Meat Shield que se ve superado en términos de vida por sus contrapartes. El Lasercat normal es bueno, pero su baja velocidad es una molestia total y deja de ser una opción cuando obtienes a su versión Manic, que tiene una mayor velocidad. Lille Lasercat es más especializado en niveles de 4 coronas con inmunidad al congelamiento y con talentos se vuelve efectivo contra zombies. Mientras que su versión Brainwashed está hecho principalmente para los enemigos sin rasgos, pero este de hecho es el peor del grupo. No hay mucho que decir de Manique Lasercat, simplemente deberías elevarlo mucho hasta el nivel 50, Manique Laser siempre será el mejor Meat Shield de todos los tiempos, eso es todo por el momento.